Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Vamos a continuar nuestro aprendizaje a través de esta forma o medida que estamos considerando pertinente. Es por este motivo que seguimos aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa. El día de hoy vamos a trabajar un tema que corresponde lógicamente al área de comunicación, pero se desgrega en una subárea, el área de competencia lingüística. Esta área ha sido también bastante discutida en ámbitos o campos que corresponden a exámenes de admisión, ya que hasta hace menos de 2 años estos serán considerados como balotarios para poder adquirir una vacante dentro de cualquier universidad. Y claro, que también es muy importante conocer a través de la competencia lingüística temas básicos relacionados a nuestra área, que es comunicación. Es por este motivo que vamos a desarrollar esta área o este curso o subcurso iniciando con un tema primordial, que es el lenguaje humano. Sí, el lenguaje humano. ¿Qué es el lenguaje humano? ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje humano y comunicación? Vamos a ver puntos básicos sobre el lenguaje humano, algunas características que lo diferencian quizás y por qué se llama lenguaje humano y si otros seres vivos dentro de nuestro planeta también tienen lenguaje. Vamos a ver al padre, al creador o al que propuso estos términos básicos acerca de la dicotomía del lenguaje humano dentro de lengua y habla en lo que corresponde a nuestro tema del día de hoy. Bien, es un tema no muy extenso, muy importante y quizás muchos ya lo conocemos, pero siempre vamos a llegar a profundizar a través de estos aprendizajes. Nuestro propósito será conocer y diferenciar lengua y habla en el lenguaje humano. Muy importante, esta dicotomía que existe entre lengua y habla, una dicotomía de dependencia y de coexistencia al mismo tiempo. El título entonces a trabajar en nuestro cuaderno para realizar nuestro organizador gráfico será el lenguaje humano. Hemos mencionado un poco antes acerca de si lenguaje es igual a comunicación. Bien, dentro de la rama de la lingüística vamos a tocar o estudiar el tema de comunicación. Y la comunicación es vamos a decir, una disciplina que apareció dentro de justamente una sociedad, apareció gracias a la existencia del hombre, porque el hombre, como todo ser vivo, buscaba o tenía la necesidad de comunicarse, comunicar lo que pensaba, lo que sentía, logros, fracasos, claro, estamos hablando ya quizás en el siglo XIX, el siglo XVIII, pero podemos remontarnos a una historia de los primeros pobladores del mundo, en el cual esta evolución del hombre ha dado como origen también a la evolución de las formas de comunicarnos. Las primeras formas de comunicarse sabemos bien que eran a través de las no lingüísticas, como son las mímicas, las señas, quizás algún tipo de olor, forma, tamaño, etcétera, que utilizaban justamente en esta época que consideramos la prehistoria. Luego, esta fue avanzando hasta que en un momento determinado, con las grandes culturas como la griega, la Mesopotamia sobre todo, y gracias a sus libros babilónicos, podemos observar quizás un tipo de comunicación ya diferenciada. Ya sabemos que se desarrolla un lenguaje oral en el cual las personas ya podían comunicarse a través de un código lingüístico, pero a partir de estas primeras culturas nacerá de alguna forma el lenguaje escrito o la escritura o una comunicación escrita, para luego seguir evolucionando hasta el siglo 7, 8 después de Cristo, para considerarse ya en medios de comunicación quizás inter y masivas.
Este es un poco de historia acerca de cómo evoluciona o cambia la comunicación desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, que tenemos comunicación en masas a través de diferentes tecnologías. Pero ¿dónde queda el lenguaje? Bien, dentro de lo que conocemos como comunicación, que es el transmitir ideas, pensamientos, emociones, y siempre hemos estudiado a través de este proceso comunicativo, lo que se conocen los elementos de la comunicaciones, los elementos básicos de la comunicación. Es importante considerar que también hay seres vivos a nuestro alrededor que buscan la forma de comunicarse y justamente conlleva esto un código distinto y particular para lograr hacerlo. De igual forma, podemos decir que dentro de la comunicación va a aparecer la disciplina que consideramos al lenguaje. Esta rama, el lenguaje, básicamente va a ser el inicio de la diferencia entre la comunicación que existe entre los demás seres vivos y una comunicación exclusivamente humana a través del lenguaje. Entonces es por esto que aparece para diferenciar los otros formas o tipos de comunicación que existen de los demás seres vivos. Aparece el lenguaje que va a pertenecer exclusivamente al hombre y que por naturaleza el hombre va a nacer y va a quizás desarrollar y mejorar lo que consideramos innato el lenguaje en el ser humano. De esta forma vamos a conceptualizar qué cosa es el lenguaje. Bien, podemos decir que los seres vivos se relacionan entre sí, principalmente con los de su misma especie. Es más que lógico, por eso tienen quizás una forma de comunicación entre seres de la misma especie. De ello depende su supervivencia. Para hacerlo, utilizan un sistema de información que nosotros vamos a conocer como comunicación, pero se considera también lenguaje, ¿por qué? Porque cada grupo o cada agrupación va a tener una forma de comunicarse diferente. A esta forma de comunicarse se le va a considerar lenguaje, pero también vamos a decir que el lenguaje va a ser exclusivamente humano porque sigue ciertas características. Se dice que el sonido de las orcas que viven en el mar representan un tipo de comunicación y por ende un lenguaje particular para estos animales o seres vivos. De igual forma, las aves, cuando éstas vuelan en agrupaciones, tienen una forma particular que saben como código, que también es parte del lenguaje o está dentro del lenguaje, la formación de una V para volar y así proteger a todos los que conforman su los que conforman prácticamente esta familia de aves. Entonces, cada ser vivo, por pertenecer o ser parte de su misma especie, va a tener una forma de comunicarse y por ende un lenguaje particular. Pero este lenguaje va a ser muy básico y lógicamente muy pocos lingüistas estudian a lo largo de los años este tipo de lenguaje. Sobre todo se ha estudiado el de las aves, el de las orcas, que son los más conocidos. Pero vamos a ver que el propósito de los lingüistas será estudiar sobre todo el lenguaje de este animal o esta especie que tiene dominio sobre las demás, que en este caso sería el hombre. Veamos entonces que Noam Chomsky considera que el lenguaje, en este caso humano, es un medio de expresión y comunicación, como lo íbamos diciendo, que fundamentalmente permite la creación del pensamiento. Aquí hay un punto específico, nos está hablando del tema de pensamiento y creación. Entonces, Noam Chomsky nombra como el único ser o el único animal pensante al hombre y también al único ser que puede crear y resolver problemas. Es por esto que vamos a analizar al lenguaje desde el contenido o desde la perspectiva o desde el ejemplo o desde el personaje principal que va a ser el hombre. Bien, Noam Chomsky nació en 1928, tenía
o tendría actualmente, según nuestros datos, este aproximado de 84 a más años, el lingüista, filósofo y activista estadounidense. Bien, él plantea algunas interrogantes. Veamos, ¿cómo pasamos de la emoción a la sensación al concepto? Dice. Es verdad, existen en filosofía, en psicología, sobre todo, temas bastante precisos como las emociones y las sensaciones y cuál es la diferencia entre ellos y dónde se producen estas sensaciones y emociones y cómo podemos conceptualizarlo. Entonces, para Noam Chomsky, desgregándose un poco de la, quizás de la psicología, ¿no? De todo lo que conlleva esta ciencia, o esta disciplina, vamos a conceptualizar este tipo de emociones, sensaciones, gracias al lenguaje. Vamos a poder quizás conceptualizarlo o decir qué significa. También nos dice que podemos pensar sin usar palabras. En realidad, las palabras en sí son significantes, según Ferdinand de Saussure, que es prácticamente una persona o un lingüista bastante estudiado en la materia de justamente significado y significantes y relacionado a los planos o a la dicotomía del lenguaje. Entonces, él también propone acerca de los significantes que son las palabras y te dice, podemos pensar sin usar palabras. Nuestro cerebro se ha formado gracias a, bueno, no vamos a entrar a biología, pero vamos a decir que esta estructura se va a formar gracias a los pensamientos porque existen ciertos códigos lingüísticos que necesita el hombre para formar pensamientos y por ende, entonces podemos pensar sin usar palabras, claro, pero nosotros necesitamos en nuestro cerebro ya como un código lingüístico, quizás un abecedario para formar palabras y formar pensamientos, pero sí podemos tener imágenes mentales y estas imágenes mentales van a estar relacionadas con conceptos y todos los conceptos siempre van a estar enmarcados por palabras o un código. De esta forma podemos decir que esta pregunta es muy profunda para analizarla y reflexionarla. ¿Por qué para las principales religiones del mundo, cuando Dios crea, lo hace a través de la palabra? Interesante. Noam Chomsky plantea esta pregunta porque, aparte de relacionarlo con religión, la palabra era una herramienta, un arma básica dentro creo que de todo el proceso de evolución del hombre y no vamos a separarnos de justamente un campo o un ámbito que es religioso muy importante como la sabiduría quizás, ¿no? De Dios, que era quizás reflexionar o analizar a través de la palabra. Entonces, podemos decir que el lenguaje es sumamente importante y estas van a estar relacionadas íntimamente con el código lingüístico para que exista el significante y el significado y que existan y darles así justamente los conceptos o significados a todo lo que existe en nuestro entorno por la propia creación y necesidad del hombre. Nuevamente, siempre en presencia y en noción del ser humano. ¿Cuáles son las otras formas del lenguaje? Veamos, las personas usamos una amplísima variedad de recursos de expresión. Está bien, le llamamos comunicación, lo hemos visto en la primera parte. Vamos a hablar dentro de comunicación de una forma lingüística y no lingüística. En la lingüística encontraremos, o la verbal o no verbal, que también son sus otros nombres, vamos a encontrar la oral y la escrita y la no lingüística, todas las demás formas de comunicarse, que también está relacionado al lenguaje, como ya lo hemos mencionado, y comprende a las expresiones corporales, faciales, estilo elegido de vestir, peinar, olores, colores, sensaciones, etcétera. Bien, ¿cuáles serían los tipos de lenguaje? ¿Cuáles vendrían a ser los tipos de lenguaje? Veamos, tenemos el no humano, como lo mencionamos, y el humano. En el no humano es un diverso de acuerdo a la especie, según el grupo de especie que necesita comunicarse entre la misma especie al cual pertenece, y el ser humano o el humano, que se puede comunicar a través de señales, ruidos, gestos, mímicas, olores, colores, y a través del idioma o códigos, que puede ser oral o escrito. Bien, veamos entonces qué cosa vendría a ser los dos conceptos básicos que conforman al lenguaje, pero no sin antes mencionar datos
muy básicos acerca del lenguaje. Generalmente nos dicen que el lenguaje está compuesto por diferentes características, como es las siguientes. Primero va a ser una característica universal dentro del lenguaje. ¿Por qué universal? Porque le pertenece a todo el ser humano. Todo el ser humano nace con el lenguaje incrustado como ya algo propio del hombre. Por eso es universal y además es de todos. No es que es de un grupo humano perteneciente a una región geográfica diferente o distinta. El lenguaje es de todos, por eso es universal. También vamos a decir que es facultativo o es una facultad, porque nuevamente le pertenece, es una facultad innata del hombre que adquiere el hombre. Podemos decir también que el lenguaje es multiforme, tiene varias formas, justamente por el idioma o por los códigos lingüísticos, tienen diferentes formas. Al mismo tiempo podemos decir que es simbólico, porque, o sistemático también. Simbólico porque tiene símbolos o simbologías que lo representan en las diferentes culturas. Y asimismo sistemático porque tiene que basarse en reglas, en sistemas de códigos, etcétera. Cultural, que ya lo mencionamos, porque es diferente para cada cultura. También podemos decir que es aprendido, porque a lo largo del tiempo el lenguaje humano va aprendiéndose de una manera muchísimo más, vamos a decir, muchísimo más intensa, como nuevas palabras, un vocabulario más extenso. No sabes o aprendes lo mismo cuando tenías 5 que cuando tenías 30. Entonces sigues aprendiendo acerca del lenguaje. Además que sigues aprendiendo diferentes códigos lingüísticos. También podemos decir que el lenguaje es una facultad universal, ya hemos dicho, multiforme, aprendido, racional. Claro, es racional porque el hombre necesita de la razón para poder sacar propuestas o resolver quizás problemas y también de la razón para poder formar la unión de estos códigos que forman el idioma, la unión de estas letras que conforman un código que llamamos abecedario o alfabeto para poder producir conceptos, significantes y significados. También podemos decir que el lenguaje humano es, ya hemos dicho, racional, multiforme, aprendido, es convencional. Muy bien, convencional. ¿Por qué convencional? Porque va a pertenecer a un grupo de personas este código y este grupo de personas que maneja este idioma tiene una convención, una reunión para ponerse de acuerdo exactamente en no solo el nombre del idioma, sino también en qué reglas se van a considerar dentro de este código lingüístico. Entonces vamos a ver que son varias características que ayudan que el lenguaje sea completo y que lo diferencian a través de estas características de los demás lenguajes o medios de comunicación o formas de comunicación de otros seres vivos. Hemos visto también que nos plantean esta dicotomía de quizás coexistencia entre lengua y habla. Y vamos a ver qué es lengua y qué cosa es habla. Veamos entonces, lengua. ¿Qué nos dice que es lengua? La lengua es un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, ya sean orales o escritas, y grabadas, que sirven para la comunicación entre las personas que constituyen una comunidad lingüística. Entonces, la lengua prácticamente va a pertenecer a un grupo específico de una comunidad lingüística. ¿Está bien? Esta lengua puede ser oral, escritas, grabadas cuando nos referimos quizás a algo ya más racional, lógicamente convencional, porque la lengua es eso, un acuerdo por esta comunidad lingüística. Dice también que hablando de una manera informal puede decirse que es lo mismo que un idioma, aunque este último término tiene más el significado de lengua oficial o dominante de un pueblo o nación, por lo que a veces resultan sinónimas de expresiones. Lengua española o idioma español. Claro, la lengua, vamos a decir que es abstracta, se encuentra en el cerebro del hombre. Esta va a tener gracias a la existencia de un código lingüístico, en este caso el español, un idioma que va a estar formado por grafías, en este caso van a ser los abecedarios
o el alfabeto, que gracias a esto va a formar ese conjunto de significados y significantes pertenecientes a una comunidad lingüística. Veamos qué nos dice Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dice que la lengua es un inventario que los hablantes no pueden modificar, solo emplearlo a través del habla. Está bien, la lengua existe, la aprendemos. Cuando un nuevo ser viene a este mundo, un bebé nace, no dice que quiere modificar la lengua, simplemente se adapta a ella, crece con ella y va a morir con ella. Puede aprender nuevas lenguas, pero no las modifica, solamente las aprende, las adquiere. ¿Sí? ¿Qué más te dice? Solo emplearlo a través del habla, es decir, el conjunto de emisiones que los hablantes producen gracias a un inventario del que disponen. Este concepto fue modificado por Noam Chomsky, que entiende la lengua como un sistema interiorizado, o sea, por el hombre que poseen los hablantes, capaz de generar una realización lingüística. El hablante las evalúa gracias a la competencia, o sea, al dominio inconsistente que tiene de su lengua. Este código que consideramos lengua, prácticamente el hombre lo va a poder interiorizar y luego exteriorizar a través del habla. Entonces podemos decir que aquí, junto con Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky, consideran que la dicotomía entre lengua y habla son muy importantes porque una existe gracias a la existencia de la otra y que sin la existencia de una, la otra no podría darse por más que existiera en la comunidad lingüística. Todos podemos tener una lengua, diferentes contextos, diferentes grupos humanos, comunidades lingüísticas, etcétera. Pero si no tenemos la forma de transmitir esta lengua, no nos serviría de nada. Es por esto que existe el habla como herramienta básica del hombre para poder transmitir lo que prácticamente su lengua o la lengua que él desea aprender, así lo disponga. Entonces, por eso habla de esta dicotomía. Veamos entonces al lenguaje humano, a la lengua. En un resumen, no dice que el lenguaje humano es innato, es genético, vamos a decir, el Homo sapiens nace con él. Hemos dicho que es innato, que prácticamente es una facultad del hombre, que no se puede quitar del hombre. Vamos a, como lo hemos mencionado, similar a todos los miembros de nuestra especie. El lenguaje humano no va a cambiar. Pueden cambiar los códigos, pero el lenguaje existe para todos, por eso es universal. Puede manifestarse por diversos medios, ya sean visuales, gestos, señales, gráficos, sonoros, ruidos. Exacto, sí, yo puedo tener la lengua. La principal herramienta para transmitir esta lengua es el habla, pero si no tuvieras, necesitaría también a la lengua dentro de mi cerebro como código lingüístico para poder transmitirlo a través de gestos, señales, porque necesito ideas. Tengo ideas y pensamientos y necesito el mecanismo, necesito la herramienta, que puede ser todo mi cuerpo, pero la que más utilizamos desde la existencia de los primeros hombres es el habla. Es anterior a la lengua, dice. El lenguaje humano es primero y luego vendría la lengua y así el habla, como una cadena. La lengua es aprendida y hay una edad límite para aprenderla. Sí, estas lógicamente se puede aprender a lo largo de la vida, pero las primeras bases dentro de la lengua como código se aprenden en los primeros años de vida, prácticamente con las personas que viven alrededor y hablan ese código lingüístico. ¿Se dan cuenta cómo aprendo un código lingüístico si las personas que viven a mi alrededor no hablan? No estamos hablando ya de lengua, estamos hablando de habla. Si no hablan esa lengua, ¿cómo el otro ser vivo podría llegar a aprenderla? Si sería a través de gestos, mímicas, colores u otros medios de comunicación no lingüística, entonces también esta persona que quisiera aprender esta lengua va a necesitar justamente de los sentidos para poder observarlo y aprenderlo. Entonces es muy importante el habla como primer instrumento o herramienta para transmitir la lengua. Nos dice, es distinta en cada comunidad lingüística, exacto, se manifiesta a través del habla o la escritura, muy bien.
y la lengua inicia su evolución cuando el hombre ya poseía las bases del lenguaje humano. Bien, veamos ahora, dice, el lenguaje, las principales diferencias de la comunicación humana con respecto a la comunicación animal. Vamos a ver grandes rasgos. Dice, poseen dos sistemas gramaticales independientes, ya, dos sistemas gramaticales independientes. Gramaticales. El hombre, al tener lenguaje, va a ver la necesidad, ya tener este código que es lengua, va a ver la necesidad de la existencia de símbolos o simbologías gramaticales para obtener una comunicación escrita, pero los animales u otros seres no. Tienen la capacidad de comunicar nuevas cosas o cosas nuevas. Exacto, sí, se puede comunicar nuevas cosas, incluso la aparición de nuevos términos o grafías. Distingue entre el contenido y la forma que toma el contenido. Claro, el hombre por ser racional puede distinguir el contenido. Lo que se habla es intercambiable con lo que se escucha. Exacto, vamos a ver los sentidos en este campo, siempre en compañía de nuestro aparato fonador, que es otra balota, otro tema de competencia lingüística. Se emplea con fines especiales, tiene una intención comunicativa. Lo que se comunica puede referirse tanto al pasado como al futuro o al presente. Claro, nosotros podemos hacer un retroceso mental, tenemos el código, tenemos la herramienta y lo podemos hacer. También idealizar a través del pensamiento un futuro cercano o lejano. Los niños aprenden el lenguaje de los adultos, es decir, es, se transmite de generación en generación. Veamos entonces ahora la diferencia entre lengua y habla. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla? Nos dice que la lengua es abstracta. Si la lengua sería abstracta y se encuentra en el cerebro del hombre, vamos a decir que el habla va a ser psicofísica, va a ser prácticamente fisiológica también, porque vamos a utilizar partes de nuestro cuerpo y nuestro aparato fonador para la producción a través de nuestros pulmones, cuerdas vocales, boca, etcétera, de estos sonidos que se emiten y que tienen relación con nuestro pensamiento, una relación directa. Podemos decir que la lengua es un sistema de signos, los signos que hemos visto, los signos, sean lingüísticos o no lingüísticos, sobre todo los códigos, pero el habla va a ser el uso, la realización acústica o gráfica de estos signos. Muy bien, podemos decir que es un fenómeno social. La lengua no es de una persona, es de todo un grupo de personas, es social. Entonces, vamos a decir que el habla es un acto individual, particular, peculiar de un individuo. Nadie habla igual que cualquier otro ser que existe en este planeta. Dice también que la lengua, su transformación es lenta y es administrada por especialistas. La lengua ha tenido una gran evolución a través y a lo largo del tiempo, desde las primeras culturas, las protolenguas, la existencia del sánscrito, la existencia del latín, el griego, las lenguas arábicas, para dar inicio así a una lengua española que se utiliza ahora con varios cambios dentro de su gramática e incluso de su significado. Y el habla, por su parte, su transformación es constante. Entonces, si la lengua es larga, en un periodo largo ha demorado para que existan estos cambios, porque sigue manteniéndose a través del tiempo, el habla es fugaz, momentánea, variable, existe un momento y desaparece después. Bien, podemos decir entonces que la lengua es perdurable, perdurable a través del tiempo, mientras que el habla va a ser momentánea, va a ser libre, va a ser individual, de una sola persona, libre de ser usada como el sujeto que la usa vea por conveniencia. ¿Sí? Entonces podemos decir también que la lengua es un código, como hemos dicho, de signos, mientras que el habla va a ser la realización de este código o signos. Veamos entonces ahora, después de haber analizado estas diferencias, rápido el lenguaje. Dice que la estructura del lenguaje va a nacer a través, lógicamente, de su primer plano, que va a ser la lengua. Y dentro de esta va a existir las articulaciones. Dice, la estructura del lenguaje está prácticamente formada por la articulación lingüística. Es el fundamento estructural que explica por qué una lengua carece de límites explícitos acerca de lo que se puede expresar en ella, a diferencia de lo que ocurre con otros sistemas de comunicación que son restringidos. Cuando tú mueves una mano, tiene dos significados, ¿no? Por ejemplo, un hola o un chau.
pero después de esto, esta mímica ya no va a tener más significados dentro de esta comunidad social, pero prácticamente la lingüística como lenguaje en sus articulaciones puede ser muy, muy variable. Veamos entonces el principio de la articulación lingüística pone de manifiesto el hecho de que las consecuencias lingüísticas a las que atribuimos un significado global pueden ser descompuestas o analizadas en segmentos menores. Es importante reconocer que la lengua como código puede ser analizada en mínimos segmentos que van a representar entonces el significado y el significante, que pueden ser empleados como constituyentes de secuencias distintas a aquellas en las que han sido obtenidas. A su vez, estos segmentos de significado y significante pueden ser analizados en otros y en estos otros hasta llegar a unidades más mínimas. Yo puedo analizar un significado, puedo analizar el significado que está compuesto por muchos significantes o solo a uno de estos significantes y aún así van a estar compuestas por muchas más unidades mínimas, sean fonéticas o fonológicas, que también nos corresponde a una balota correspondiente. Veamos entonces esto de las articulaciones. Tenemos la doble articulación del lenguaje, tanto oral como escrito. Dice, la primera articulación, que es la significativa, se va a dar en cadenas de oraciones que van a formar el texto. Un texto es ya una idea completa que transmite un emisor o un hablante de una lengua con un código correspondiente. Estas a su vez van a estar formadas por oraciones, por sintagmas, por palabras y por morfemas. Los morfemas le van a dar más, vamos a decir, distribución a la formación de una palabra, y la formación de la palabra nos van a ayudar a entender mejor con ideas más claras a la formación de la oración y asimismo a los sintagmas que encontramos en ellas, sea un sintagma nominal o sea un sintagma verbal dentro de lo que nosotros consideramos como lenguaje o comunicación. En la segunda articulación, que es no significativa, se van a encontrar los fonemas y las sílabas. Las sílabas están formadas por uno o varios fonemas y los fonemas van a ser los sonidos básicos o el alfabeto que se considera dentro de un código lingüístico en una comunidad lingüística. Entonces, sobre esta doble articulación del lenguaje, dice, se refiere al procedimiento que el ser humano realiza inconscientemente. Todos los días nosotros utilizamos al momento de comunicarnos, utilizamos el lenguaje humano, los dos planos del lenguaje, lengua y habla, para comunicarnos y utilizamos la primera y segunda articulación. ¿Y en qué momento pasa esto? Pasa en cuestión de segundos, microsegundos. Podemos compararlos con una velocidad extrema que ni siquiera la notamos. Dice, la primera articulación o articulación significativa se refiere a las palabras, oraciones o textos mayores decodificadas, llevan a cabo para entender el mensaje. Quiere decir que esta primera articulación está ya referida a lo que consideramos a la idea completa, que vamos a poder transmitir mediante el habla a través de palabras, oraciones o textos mayores, como ya textos completos, con mensajes totalmente concluidos. Y la segunda articulación a su vez va a ser no significativa, porque no van a tener significados completos, incluso algunos no van a tener significados. Comprende la descomposición de una palabra, tanto en sílabas como en fonemas. Las sílabas es el conjunto de fonemas que van a dar en sí el paso para la formación de las palabras, y los fonemas van a ser los sonidos ideales que tiene una lengua o un código lingüístico en un grupo social determinado. Es de esta manera que hemos podido analizar, según estas dos perspectivas de Noam Chomsky y de Ferdinand de Saussure, que al mismo tiempo que quizás quisieran discutir acerca de la importancia del lenguaje y si existe esta dicotomía, también se ponen de acuerdo que es inherente al hombre, se ponen de acuerdo que pertenece al hombre este lenguaje y necesariamente necesitan de esta dicotomía de lengua y habla. Además de esto, hemos visto lo que es la doble articulación, que es inconsciente, que se realiza en microsegundos y que el hombre, gracias a su raciocinio, a su pensamiento, puede transmitir estas ideas completas gracias a las articulaciones del lenguaje.
Entonces, hemos aprendido todo esto el día de hoy. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de las diapositivas, este video, explicaciones e información de estos grandes dos autores que hemos mencionado en el transcurso de esta clase de hoy o esta sesión de hoy. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Todos los días lo pones en práctica, comunicándote con las personas que están a tu alrededor. Pero ponte solo unos segundos y considera el pensar exactamente todo lo que vas a decirle a alguien en un momento determinado y date cuenta que pasan en fracciones de segundos todo este proceso dentro del lenguaje. Además que lo pondrás en práctica también con algunos ejercicios y nuestra ficha de aplicación. Por eso es la hora de que hagas tu resumen a través de un organizador gráfico y también resuelvas tu ficha o módulo de aprendizaje. De esta forma, hemos conocido un poco más sobre el lenguaje humano. Hemos concluido nuestra sesión de competencia lingüística de los días viernes. Seguiremos aprendiendo nuevos temas, pero ya en las siguientes sesiones. Nos vemos en la siguiente clase.